candidato presidencial Antonio Eccarri. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando sobre su propuesta. Usted oficializa su candidatura de forma independiente, lo que genera pues también comentarios, tanto algunos a favor como otros en contra, de quienes consideran dentro de la oposición que lanzar candidaturas de forma independiente lo que hace es aumentar y fomentar aún más la división, y que lo más democrático pues quizá era participar dentro del proceso de primaria, donde distintos factores de la oposición, no todos, pudieran estar dentro de un proceso y escoger allí quién sería su máximo representante. Ahora queremos escuchar sus argumentos para esas personas que piensan que no estar dentro de la primaria pues es un acto de división de la oposición y que está a favor incluso del gobierno. ¿Qué les dice usted? Una de las grandes cosas que debemos acabar en Venezuela es con los chantajes. Es decir, si tú no vas a mi templo, entonces tú eres atea. Entonces, si tú no vienes a donde yo estoy, entonces entonces comienzan las ofensas, los vilipendios, y ahí es donde comienza el conflicto. La verdad que lo primero que hay que hacer es acabar con el chantaje, porque imagínate tú que tú ahorita le digas todo aquel migrante venezolano que no se inscribió para votar en las primarias está a favor de Maduro. Bueno, imagínate tú semejante barbaridad, que de 7 millones de venezolanos que hay en el exterior solamente se inscribieron menos del 5%, vas a decir que el 95%, no, que es que la verdad es que el país se hartó de la polarización. Y yo represento eso, al país decepcionado, al país que se decepcionó de esa oposición que se ve solamente entre ellos y crean un mundo de fantasía, y en medio de un gobierno que viene perdiendo votos aceleradamente de elección en elección. ¿Pero qué le conviene? La abstención. ¿Tú sabes cuál es el gran rival del lápiz hoy por hoy? La abstención. Esa es mi verdadero rival, no una oposición, la vieja oposición ya desvencijada, que tienen los mismos discursos de siempre, la misma conflictividad, el mismo antivenezolanismo, una cantidad de argumentos que están allí que no hay para qué repetirlo, porque ¿para qué nos vamos a estar ofendiendo entre uno mismo? Pero la verdad es que hay que crear esa gran masa mayoritaria del país que está decepcionada del gobierno y de la oposición, tiene que tener una nueva opción. Y por eso comienza el lápiz de la educación, para llegar a cada rincón de Venezuela. Eso es lo que queremos. ¿Y sienten ustedes que han llegado a esa población? ¿Sienten ustedes que su mensaje está llegando o que ha llegado a la población venezolana? Qué bueno esa pregunta que me hace, porque me hace llegar a este fin de semana. Después mira, el lápiz nació en el año 2018. Y desde ese tiempo, de manera callada, de manera humilde, de manera sencilla, educando, que para nosotros es lo más importante, pero educar no solamente a niños en tareas dirigidas, no, educando para que la gente se reinvente, pueda comer, es decir, que pueda tener un oficio. Creamos las Casas del Lápiz, que son centros de formación de emprendedores en toda la geografía nacional. Qué bonito fue que esa misma gente a quien yo fui a visitar, a quien yo tomé café con ellos, porque yo no pasaba por los pueblos como una reina de carnaval, sino yo llegaba ahí sin ningún tipo de escándalo, a llegar a un solar, a una casa vieja, a una casa humilde, a sentarme con la gente y a conversar y a escucharlos. Resulta ser que todos ellos se fueron juntando y por primera vez se llegó al Consejo Superior del Lápiz. Y el Consejo Superior del Lápiz fueron más de 700 delegados, que cuando yo les veía la cara, veía esos rostros, y discúlpenme si me quiebro, pero para mí es mucha emoción ver a toda esa gente que nos ha acompañado desde tanto tiempo, que le hemos cambiado la vida a través de la educación, que ellos están allí y que se acercaron. Y otros como líderes, el presidente del gremio de docentes, uno de los presidentes más importantes de los gremios docentes de Monagas, el presidente de FETRACINET, el profesor Jorge Tobar, o el profesor Azócar, presidente de la Asociación de Profesores de la UPEL de Monagas, estaban allí sentados, pero estaban sentados al lado de Bolivia Machado, que es una líder en la tercera vuelta del Atlántico. Bueno, y estaban sentado el alcalde de San Sebastián de los Reyes, que ganó independiente apoyado por el Lápiz. Y estaba el alcalde del municipio Libertador Palo Negro del estado de Aragua, Gonzalo Díaz Plaza, que es un alcalde popular, allí sentado al lado. Y esa mezcla fascinante. Estaban los concejales de Caracas, que además nosotros ya duplicamos en votación a la vieja oposición en el año 2021.
pero ver también muchos dirigentes concejales de Barlovento Sí. que se vinieron, maestros de Barlovento, maestros del Tudy, Rosa, con sus cartetos ellos, pero cada Con sus uno propios con su- recursos, porque la Alianza del Lápiz no tiene mayores recursos para Es poder que realizar estos tenemos procesos estas mismas cosas. estos lanzamientos de campaña. Claro, para hacer esos lanzamientos, ¿sabes? Grandísimos no tenemos recursos. Pero resulta ser que ¿en qué aprobamos? ¿Cómo arrancamos? ¿Esto fue la fiesta de aclamación de Carri? No. Primero que hicimos, tuvimos un día donde hablamos de la declaración de principios, del horizonte ético, aprobamos el programa de gobierno con la gente allí, que es la nueva Venezuela. Que además los invito a que visiten nuestra página web y nuestras redes. Que ahí es donde se van puede a encontrar ese programa. Ahí van a encontrar el programa de gobierno. Nosotros tenemos una idea muy clara, porque ninguno de los 700 delegados que estaban ahí estaban siguiendo a Antonio Ecarri. Están siguiendo una idea, que es la nueva Venezuela, lo que nosotros llamamos la Venezuela educadora, que tiene 3 ejes fundamentales. Primero, transformación económica. Y la transformación económica viene, por supuesto, de, uno, ganar por el voto popular, no ganar por ningún golpe de Estado ni por ninguna invasión, sino ganar por el voto popular y la mayoría popular venezolana, y aquí lo resalto, porque son los que me van a acompañar a gobernar y que le pueden dar gobernabilidad al país y que le van a dar confianza, pero también reforma la ley de hidrocarburos. Yo quiero quitarle el muro que existe entre la riqueza petrolera y los venezolanos. Ahí existe un muro. Yo quiero reventar ese muro. Y ese muro se llama el título Venezuela. Titularizar a cada venezolano de acuerdo al aumento en la producción de petróleo. ¿Y eso qué significa? Ah, que no, que eso es una beca para todo el mundo, estoy regalando y que es populismo. Que No. incluso la otra vez lo comentamos, que si no era eso como el no es plan La Tarjeta populismo. Minegra o No, otro no, tipo de nada programas eso, que se han sape gato, presentado. en lo absoluto, es lo que te corresponde a ti como venezolano, porque hay más de 800.000 millones de dólares fuera de Venezuela. ¿Y dónde están esos reales? ¿Y quién se los llevó? ¿Y de quiénes eran? De los venezolanos. Pero una república o la otra república, y quien haya sido, resulta ser que se fue levantando un muro donde solamente unos poquitos disfrutan de la renta petrolera mientras un país queda totalmente en la ruina. ¿Y por qué eso tiene que pasar si el libertador Simón Bolívar dictó un decreto diciendo que las minas le pertenecen es a la república y le pertenecen a los venezolanos? ¿Por qué nosotros no podemos tener un título de participación en la renta petrolera? Ah, pero ese título es ¿para qué? Para sembrar el petróleo. Porque nosotros celebramos nuestro Consejo Superior Con el el mensaje de día Arturo Uslar. del aniversario del editorial Sembrar el Petróleo, donde cumplía 87 años Arturo Uslar Pietri de haber escrito ese editorial Un de mensaje Sembrar que el se Petróleo. mantiene vigente. No, si es la tarea inconclusa. Entonces, ¿qué quiero yo? Uno, que tú con ese título que te va a llegar, que puede ser hasta una aplicación, tú puedas pagar la educación de tus hijos, iniciar la red de microempresarios educativos más grande del país. En eso nos puede ayudar muchísimo Fe y Alegría, por ejemplo. Y toda la experiencia que hay de docentes en todo el país. Y yo les decía, es que quiero y esa que sería ganen. parte de las soluciones y de las propuestas para solventar el problema de los maestros, de los Pero docentes. ya. Es viable, es algo que han evaluado con todo un equipo Pero técnico, con todo expertos. un equipo técnico de venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Porque recuerda que tenemos a venezolanos de excepción que están en las mejores universidades del mundo. Pero tú te imaginas que este modelo que funciona en Dinamarca, que funciona en Nueva Zelanda, que funciona en muchas partes del mundo, son los venezolanos con su aplicación en la mano los que escogen, ay, ¿para dónde va a estudiar mi hijo? O sobre todo donde se pueda ver cuántos son esos recursos o cuánto es ese fondo, porque muchas veces la opacidad es uno de los principales problemas. Pero es que un derecho humano fundamental, que lo que pasa es que aquí en Venezuela, tú sabes, los borramos. No, es el derecho al gobierno abierto. O sea, yo tengo derecho a saber cuánto le está entrando al Tesoro Nacional. Pero cuando el propio gobierno pues denuncia casos de corrupción y que no sabían qué ocurrió con, un ojo, monto tan exagerado. Pero es que todavía no preocupante. sabíamos, No se sabe. pero es que además no sabemos ni siquiera el capítulo final de la temporada esta de la serie del robo que nos inició el fiscal general. Pues el fiscal general vino a estos estudios Claro. a decirnos que había una trama de corrupción. Eso no lo dije yo, lo dijo el fiscal general. Pero nos falta el capítulo final, señor fiscal general.
El país quiere saber qué están, porque dijeron que eran 3.000, después de 5.000 o 7.000 o 2.500, 10.000, pero hablamos de miles de millones de dólares mientras un maestro venezolano está ganando 20 o mientras un pensionado venezolano no puede ni siquiera comprar sus medicinas. Recursos locales, aviones, yates, edificios enteros, bueno, No, en fin, y eso una es de un exageración. lado, y cuando ves para el otro, es la opacidad del gobierno interino y todo lo que hicieron con los bienes de Venezuela en el exterior. Entonces, ¿cómo crear o cómo creer en un lado o en otro? Pues no creemos en ninguno de los dos. Pero tenemos que construir una vía pacífica donde los mejores venezolanos de un lado y de otro podamos formar un gobierno de unidad nacional. Ahora, y ese hay otros gobierno candidatos de la unidad oposición. nacional que podamos hacer esto. Hay otros candidatos de la oposición que también se venden como que son esa nueva alternativa, que tampoco están con el gobierno, no han negociado ni negociarán nunca con el gobierno, pero tampoco Pero es que eso primero, están con el primero es G4. embuste. Hay que negociar con el gobierno y hay que conversar con el gobierno, Al pero regreso de la públicamente, pausa, Dios mío. Y al regreso de la pausa nos cuenta más detalles sobre esto. ¿Por qué negociar?